Bueno, buenas noches para todos. Vamos a empezar. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que me parece de los más importantes. Vamos a entender eh, el tema de los gráficos. Vamos a empezar a analizar cuáles son esas formas de ver y de interpretar las gráficas que nos sirven a nosotros para tomar decisiones. Creo que este es uno de los puntos que debemos tener en consideración y vamos a ver también cuánta información podemos sacar de un gráfico como tal. Eh, Nuevamente, pues haciéndole la invitación de que estén en constante revisión de los temas que estamos tratando, porque obviamente de estas revisiones van a salir dudas y la idea es que aprovechemos todo este mes, este espacio, para que podamos resolverlas, para que podamos llegar, como les había prometido al principio, a la posibilidad de entender el mercado final de todo este proceso y que puedan operar por su cuenta, que es como lo importante de todo lo que estamos haciendo. Entonces ya les voy a compartir el tema de hoy. Listo. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con gráficos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de interpretar cuáles van a ser esos movimientos de mercado. ¿Cómo? A través de una estrategia, ¿cierto? La idea es poder predecir esos movimientos de mercado y vamos a ver cuáles son esas herramientas que necesitamos para poderlo hacer. Eh, entonces, hay muchos gráficos, hay muchas formas de interpretar el mercado, muchas de las estrategias que podemos encontrar en cualquier parte están atadas a diferentes tipos de gráficos, a diferentes temporalidades. Entonces, lo importante de todo esto es que podamos identificar y podamos sacar lo que sea más valioso de estos gráficos para poder tomar una decisión o para poder entender hacia dónde va el mercado, que es lo que tenemos que predecir. Nosotros acá siempre vamos a estar con esa probabilidad de estar buscando, eh, como se decía antes, comprando barato para vender caro o vendiendo caro antes de que se ponga barato. Esa es más o menos como la premisa de lo que tenemos que estar buscando y para eso necesitamos una predicción. Entonces, nosotros vamos a encontrar varios tipos de gráficos, como es el gráfico de líneas, por ejemplo. Acá tengo un gráfico de estos. ¿Y qué hace un gráfico de líneas? Simplemente nos está promediando esos precios que estamos analizando. Es decir, aquí solamente vamos a poder interpretar cuáles son ese promedio de precios dentro del marco temporal que estemos trabajando. Entonces, si por ejemplo el precio tuvo un movimiento dentro de un minuto, en un pico máximo, en un pico mínimo, eso simplemente nos va a dar como resultado un promedio. Es prácticamente lo que hacíamos en el colegio cuando hacíamos una gráfica con unos valores predeterminados. En un periodo de tiempo, con respecto a un precio, simplemente se saca un promedio y nos queda un gráfico de líneas. No quiere decir que no sea útil, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que nos está dando es muy poca información. Entonces son gráficos que para un trader que ya se vuelve profesional, es un gráfico que no le ofrecen mucho y que hay otros que obviamente pues, pueden llegar a darle más información. Entonces, no está de más conocerlos, no está de más saber que hacen parte de este mercado y que realmente pues necesitamos más información para poder tomar decisiones. De lo único que podemos sacar acá es tendencias. Acá simplemente podemos ver un mercado que está en una zona baja, que sube y que luego se mantiene constante en un rango. Es lo único que podemos predeterminar con un gráfico así tan sencillo. ¿Listo? Y lo mismo acá. Acá también vemos una tendencia, es una tendencia bajista, una tendencia que hace retrocesos, pero a lo largo de un periodo determinado termina siendo una tendencia bajista. Entonces, como les digo, es un gráfico pues que es básico. Listo. Ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros realmente. Y se lo voy a mostrar ahorita en un gráfico real, moviéndose en tiempo real. Nosotros vamos a analizar las velas japonesas. Yo creo que el término lo hemos escuchado en muchas partes,
pero aquí vamos a entender cómo funciona una vela como tal. Nosotros dentro de un marco temporal, dentro de lo que estemos analizando, es decir, si estamos analizando velas de 1 minuto, velas de 5 minutos, velas de 1 hora o hasta velas de un día, por ejemplo, nosotros siempre vamos a encontrar 4 momentos dentro de esa vela. Un punto máximo, un punto mínimo, un punto de apertura y un punto de cierre. Listo. ¿Qué es el máximo? Es el precio máximo hasta donde llegó ese precio dentro del marco temporal. Es decir, digamos que el precio subió hasta 1000 y hasta ahí llegó. Y dentro de ese mismo marco temporal, el precio cerró en 900 pesos. Es decir, pudo llegar hasta acá, pudo tener la fuerza para hacerlo, pero cerró acá dentro de ese marco temporal. Es decir, ustedes saben que los movimientos de mercado, como se los he repetido en todas las sesiones, se generan por oferta y demanda. Entonces no quiere decir que simplemente un movimiento por haber llegado a este punto se mantenga ahí. Dentro de ese mismo marco temporal puede cerrar en este punto. Y acá también dentro de ese mismo marco temporal llegó a un punto mínimo, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar con más claridad para que veamos un gráfico de velas. Entonces, miremoslo acá, antes de que adentremos, pues antes de que nos metamos más con el tema de tendencias y eso. ¿Qué tenemos nosotros acá con este gráfico? Nosotros tenemos dentro de cada vela 4 movimientos. Entonces, esta parte de abajo, vamos a arrancar con la vela verde. Esta parte de abajo es el precio de apertura, ¿cierto? Si el precio, cuando comenzó a bajar con este palito que vemos acá, que de ahora en adelante lo vamos a llamar sombra, en este punto el precio cae, pero cuando está por debajo del precio de apertura es una vela roja, ¿cierto? Cuando está en esta zona se está formando una vela roja porque estamos por debajo del precio de apertura. Pero como esa misma oferta y demanda hace que el precio comience a subir con respecto al precio de apertura, comienza a formarse una vela verde. Esa vela verde, ¿hasta dónde llega? Hasta este punto máximo de acá, donde está esta sombra de acá. Pero dentro del mismo marco temporal cae un poco y termina acá. Por eso es una vela verde. ¿Por qué? Porque el precio de apertura es más bajo que el precio de cierre. Listo. ¿Dónde abre la siguiente vela? En el mismo punto donde cerró la vela anterior, es decir, en este punto de cierre. Acá abre el siguiente marco temporal, o sea, la siguiente vela que estemos analizando, y cuando se está formando hacia arriba de este precio de apertura, se está formando verde, pero dentro del mismo marco temporal comienza a bajar, es decir, a ponerse por debajo del precio de apertura y termina siendo una vela roja. Llegó dentro de ese mismo marco temporal hasta este punto, pero hizo un pequeño retroceso y cerró acá. ¿Dónde cerró? Por debajo del precio de apertura, por ende es una vela roja. Listo. ¿Qué pasa con la siguiente vela? Debe abrir donde cerró la anterior. En este caso cerró por debajo. Entonces, la siguiente vela abre acá y lo mismo. Acá se está formando una vela verde, pero el precio dentro de ese marco temporal comienza a caer. Es decir, está por debajo del precio de apertura y se comienza a formar una vela roja. ¿Hasta dónde llega dentro de ese marco temporal? Hasta este punto, pero hace un pequeño retroceso. Entonces, quiero que esto quede claro, que realmente entiendan por qué dentro de los gráficos vamos a ver velas rojas y velas verdes, porque la idea es que con esto de acá vamos a sacar muchísima información y vamos a ver que hay velas de diferentes tamaños, por ejemplo, como lo vemos acá, y eso también nos va a dar a nosotros una interpretación de mercado. Entonces, antes de continuar, quisiera saber si de pronto tienen alguna duda con respecto a eso o es claro el tema de las velas japonesas. Todo ok. Si no, que lo dejen en el chat también. Ok, listo, dale, no hay problema. De todas formas, la idea es que quede claro para que
no, ahora que vamos a avanzar, pues ya viendo un gráfico en tiempo real, podamos entender qué es lo que está sucediendo. Igual, no duden en preguntar, que ninguna pregunta es tonta. Entonces, ¿qué quiero que analicemos? ¿Cierto? Nosotros vamos a llegar a un punto como estos. Nosotros vamos a llegar a tener realmente la posibilidad de interpretar un mercado como estos. Si ustedes ven acá, acá hay velas de todo tipo, ¿cierto? Hay unas velas que tienen unas sombras más grandes, hay unas velas que algunas que ni cuerpo tienen o es un cuerpo muy pequeño. Entonces, de todo esto vamos a aprender a analizar qué nos está diciendo el mercado como tal. Eh, Cuando ustedes vean, por ejemplo, decisiones como esta, por ejemplo, acá hay unas velas que son muy pequeñas y movimientos que vienen respaldados por una vela muy grande, ¿cierto? Pero estos movimientos así, estos movimientos de rechazo, porque es un rechazo, miren que acá el precio venía subiendo con mucha fuerza con esta vela y en el siguiente marco temporal de un minuto casi no se mueve. Es decir, o ya no hay tantos compradores dentro del mercado o hizo contrapeso todos los vendedores de mercado. Es decir, acá habían muchos compradores porque les interesaba que el precio subiera, ¿cierto? Para poder obtener una ganancia. Pero acá encontró una resistencia, es decir, encontró muchos vendedores que hicieron que el mercado acá tuviera que bajar. Es decir, ya los vendedores tenían en este momento control sobre el mercado, ¿sí o no? Entonces, miren que de una vela como tal podemos sacar demasiada interpretación. Hay algunas velas que nos están marcando a nosotros agotamientos de mercado. ¿Dónde se ve eso? Por ejemplo, miren este otro movimiento fuerte. Hay un movimiento fuerte alcista y ¿qué empieza a pasar acá? Velas más pequeñas, mucho más pequeñas que todo el movimiento previo. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya no hay tantos compradores o ya llegaron a un precio que ya no les interesa subir más. Es decir, vámonos como a la realidad. Nosotros ejecutamos una orden en compra, ¿cierto? Y el precio, nosotros entramos en un nivel X y ese precio comienza a subir, nosotros ya estamos teniendo una ganancia. ¿Hasta dónde? Hasta donde nuestros parámetros lo permitan. Entonces, nosotros tenemos estipulado que el precio puede llegar hasta la zona Y, por ejemplo. Y si ese momento, ya es el momento donde nos interesa a nosotros salirnos del mercado, nosotros ¿cómo vamos a participar del mercado? Encontrando vendedores. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos, para podernos salir del mercado necesitamos a alguien a quien venderle. ¿Listo? Porque acá, por ejemplo, en esta zona de acá, puede ser para los vendedores una zona interesante. ¿Por qué? Porque aquí están vendiendo más alto antes de que el precio comience a caer. Esta diferencia para los vendedores es su ganancia. Entonces, esa es como la interpretación de los agotamientos que tenemos en una tendencia como tal. Algo que les quería mostrar para los que están siguiendo la operativa en estos momentos para el tema del copy trading y de las señales, es que si miran, por ejemplo, todas las ejecuciones que llevamos a la fecha, todas o la mayoría han sido en compra. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos en marcos mayores, es decir, en velas, por ejemplo, de 4 horas o de diario, cómo está el mercado. Siempre como premisa, y eso lo van a encontrar en cualquier literatura sobre trading, siempre es más fácil irse a favor de la tendencia. Es decir, si nosotros por X o Y motivo se nos va una operación en pérdida, si nosotros tenemos la posibilidad de irnos a favor de la tendencia, es más fácil que el mercado se recupere en algún momento. Hay estructuras, que también las veremos más adelante, donde ya nos damos cuenta que el mercado realmente cambió de tendencia. Ahí es cuando nos toca cambiar también el chip de, por ejemplo, en este caso, dejar de pensar en compras para comenzar a aprovecharnos de las ventas. Es decir, cuando el mercado ya como tal comience a caer de una manera que nos interese de acuerdo a la estructura para ejecutar órdenes en venta. Entonces, todos pueden ir mirando que la mayoría de operaciones que hemos hecho las hemos hecho en compra.
La idea es que si alguna operación se nos va en contra, nos podamos recuperar, porque la mayoría de personas que están participando de este mercado están participando pensando en que el oro va a subir, ¿cierto? Eso corresponde a muchas cosas que pueden suceder en el mercado, como les decía, a la hora de analizar este par, porque realmente estamos analizando un par, estamos analizando cuánto nos cuesta en dólares una onza de oro. Entonces, vamos a tener que evaluar, por ejemplo, devaluaciones del dólar o apreciaciones del dólar, que nos va a ir permitiendo saber más o menos cuál es la tendencia del mercado. Y algo que es una premisa y es como algo general que encontramos en el mercado es que el oro siempre es un refugio. Y ese refugio lo que hace es que si hay algún tipo de desestabilidad económica con algún país o una guerra o algo así, casi siempre los inversores van a refugiarse en el oro, que siempre ha sido como algo seguro, ¿cierto? Si nosotros hacemos como un análisis histórico, el oro siempre ha subido de precio. Entonces es un refugio que a la larga te va a permitir cuidar ese capital. Entonces también de esa manera vamos a tener que entender un poquito el mercado como tal. Vamos a tener que estar dateados de lo que está sucediendo en la economía para que no nos vaya a sorprender de alguna manera algún movimiento brusco que no esté dentro de la parte técnica. Esto que estamos acá es puro análisis técnico. Estamos analizando gráficas, estamos mirando hasta qué punto puede llegar un precio para poder tomar pues ese tipo de decisiones. Entonces, eh, la idea es que tengan claro esto, que realmente sepan cómo se mueve una vela. Miremos acá, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Miren acá, acá hay una vela verde, luego una vela roja, es decir, acá cierra el mercado, vamos un poquito más grande, acá cierra ese movimiento, en este caso que estamos analizando de 4 horas, donde abre la siguiente vela a este lado. Miren que no hay ninguna presión alcista en estos momentos, porque miren que no tiene sombra hacia arriba. Es decir, el precio inmediatamente cierra, comienza su caída. Acá cierra en este momento, apertura acá y comienza a bajar. Listo. Cuando el precio termina las 4 horas, alcanzó a llegar hasta acá, pero cerró acá. ¿Dónde debe abrir la siguiente vela? En el mismo nivel. Pero como abre por encima del precio de apertura, se forma verde. Entonces es como la interpretación de una vela japonesa y de lo que necesitamos. Otra cosa que es muy importante son los rechazos. Cuando ustedes vean una sombra tan grande, significa que el precio alcanzó a llegar hasta este punto, pero encontró un montón de compradores que no les interesaba que el precio bajara. Entonces llega hasta este punto y encuentra un rechazo, es decir, la mayoría de vendedores que estaban participando en este momento se agotaron. ¿Y qué pasó? Empezaron a entrar compradores, 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 compradores. Eso es un análisis macroeconómico. Si nosotros tenemos un producto X y hoy lo vendemos a 1.000 pesos y vendemos dos, pero mañana vendemos 100, ¿qué va a pasar? Que está aumentando la demanda. Cuando aumenta la demanda, siempre aumenta el precio. ¿Por qué? Porque es una forma de regular la demanda. Entonces, eso es la interpretación que nosotros tenemos de este mercado acá. Si el precio sube, es porque hay muchas personas demandando ese producto, es decir, hay muchas personas comprando ese producto. Si el precio baja, es porque ya no les interesa ese precio tan alto. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La gente comienza a vender antes de que el precio baje y esa diferencia es la que nos podemos ganar nosotros. Entonces, eh, antes de que nos adentremos pues a un tema ya un poco más técnico, porque ya vamos, los próximos temas ya son, vamos a aprender a analizar tendencias de mercado, acá se los voy a ir mostrando. Eh, Esperen, miren acá vamos a ir analizando cómo se mueve el mercado. Un mercado nunca va a subir de manera recta, siempre vamos a tener movimientos y retrocesos que nos van a hacer hay muchas ocasiones y para la técnica que nosotros tenemos, los retrocesos son los que nos permiten participar del mercado ejecutando órdenes de compra, órdenes de venta. Entonces, eh,
eso es lo que vamos a ir analizando, pero sí me gustaría pues que este tema quedara supremamente claro. Entonces, no sé si quieran participar, si tienen alguna duda o si ya dejamos el tema para que avancemos ya en las próximas sesiones con realmente ya lo que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones de compra y venta, tomar decisiones de entrada y que realmente esté respaldado por un análisis serio de mercado. Entonces, nuevamente vuelvo y le repito, aprovechen este espacio para que salgan de todas las dudas. Si igual no es del tema que acabamos de ver, sino que tienen dudas, por ejemplo, con el broker, con la operativa de las personas que ya están siguiéndonos en el canal de señales o en el canal del copy, aprovechen este espacio. Listo, entonces, si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, es el momento, o si no, entonces nos veríamos mañana en la siguiente sesión con el tema ya a profundidad del análisis técnico y lo que necesitamos. Dale, Sebastián. David, buenas noches. David, en la operativa que hemos hecho, hubo una Sí, vez que, por ejemplo, estaba la velita, ¿cierto? Y de un sí, momento a otro ella se bajó, pero impresionantemente, y después volvió y subió. ¿Eso sí. qué viene como siendo? ¿Qué significa eso? Claro, mira, hay momentos en el mercado, eso es algo que hace parte del análisis fundamental. Hay momentos en el mercado que vamos a tener que estar revisando el calendario económico. Los movimientos que son muy fuertes son por datos, casi siempre son por datos. Obviamente, han habido movimientos que son por grandes capitales, es decir, alguien le dio por comprar mucho y el precio se disparó, ¿cierto? Estamos hablando de billones en una sola ejecución, ¿cierto? Pero la mayoría de ocasiones en que sucede esto, por ejemplo, no sé si de pronto te pasó el lunes había datos del IPC. Yo creo que pudo haber sido ese movimiento. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a las 7:30, que son la mayoría de fundamentales en Estados Unidos, hay un dato, como por ejemplo el IPC? ¿Qué pasa con eso? Que son datos que son instantáneos, es decir, a las 7:30 sale el dato y eso lleva a una interpretación de mercado. La mayoría de datos que están saliendo en ese calendario son datos que nos dan a nosotros una perspectiva de la economía como tal. En este caso, como estamos con el oro contra el dólar, siempre va a haber una afectación con el dólar por este tipo de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas órdenes y hay muchas personas que participan de los fundamentales con una cantidad de dinero exagerada. ¿Por qué? Porque hay forma de interpretar los fundamentales. Por ejemplo, si el índice de precio al consumidor aumenta, significa que hay más demanda en la economía, ¿sí o no? Es lo más lógico. Si hay más plata en la economía, los precios suben. Es decir, si antes me compraba una bolsa de leche y ya me alcanza para dos o tres, pues yo voy y me compro dos o tres. Eso hace que los precios se incrementen. Sí, o que el acceso, la liquidez que nosotros tenemos hace que los precios aumenten. Entonces, ¿qué pasa? Sale el dato a las 7:30 y ¡pum! Se ejecutan una cantidad de órdenes exageradas. También vamos a analizar el volumen también, que me parece una de las herramientas más útiles para esto, y vamos a ver la cantidad de ejecuciones que se hacen en ese segundo, porque apenas sale el dato, el movimiento es muy fuerte. ¿Qué pasa? Que a veces hay órdenes que están predeterminadas para que se ejecuten en ese momento, pero sigue la parte interpretativa. Entonces, si hay más dinero en la economía y los precios están subiendo, es porque hay más liquidez, la gente está con dinero circulante. Entonces, ¿qué pasa? Sigue la interpretación. Entonces, entran los que van a hacer contrapeso. Y es una cantidad exagerada. Y eso te lo estoy hablando de que puede ser en 2 minutos. Una vela cae y la otra sube fuertemente. Ya después de que pasan 10, 15 minutos, comienza a bajar ese volumen. ¿Por qué? Porque ya se hizo como la interpretación del mercado y ya comienza a establecerse nuevamente. Entonces, a veces, para la operativa de nosotros, si estamos dentro de los parámetros, podemos soportar un fundamental. Pero lo ideal es no hacerlo por eso mismo, porque te puede suceder que el movimiento sea tan fuerte que no sea capaz de soportarlo tu cuenta. Pero si estamos dentro de los parámetros y dentro de la gestión del riesgo, se puede soportar un tipo de movimientos así. Ah, ok, gracias. No, sino que ese día yo me asusté porque
pues estamos en la operativa y de un momento a otro se bajó impresionante que yo dije, no, Se pues fue la se cuenta. quemó la cuenta. Claro, pero ahí mismo volvió a subir impresionante y ahí fue donde tú Ajá, cerraste la operación. Yo exacto. me Pero pareció mira muy que, extraño. sí, pero mira que hasta el punto que bajó estaba como dentro de los parámetros y adicional a eso Sí, sí, veníamos en una tendencia alcista. Ya después eso fue sí. que el mercado logró pues como estabilizarse y ya cogió una tendencia pues como ya más suave, pues más controlada, pero igual estaba pues dentro de los parámetros. Algo que sí quiero pues que todos tengan claros es que nosotros no operamos con stop loss, pero no quiere decir que nosotros no estemos gestionando las cuentas. Cuando hay fundamentales, ya también lo vamos a ver, el fundamental más duro que hay en la economía es el de tasas de interés. Es el fundamental que más le pega al mercado. Y esos fundamentales en Estados Unidos son trimestrales y son pues por la tarde, es a la 1 de la tarde casi siempre ese fundamental. Entonces, para eso sí es complicado soportar pues un movimiento tan fuerte, pero de resto no son movimientos que nos van a sacar de pronto del mercado. Entonces, eso es una salvedad que quiero hacer, que siempre nosotros vamos a estar gestionando, vamos a saber en qué grado, de acuerdo a la operativa que tenemos, las cuentas pueden soportar. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilos. Ah, bueno, David, muchas gracias. No, Alex, con mucho gusto. ¿Alguien más de pronto tiene alguna duda? Listo, entonces nos vemos mañana. Mañana ya vamos a entrar, como les dije, en algo más profundo, vamos a entender el mercado como tal y nos va a servir pues ya para poderles ir contando cómo es nuestra operativa, dónde tomamos decisiones y todo esto. Y también vamos a aprender pues a graficar para que ustedes lo puedan llevar en sus bitácoras o en lo que estén manejando. Entonces... Mañana nos vemos. Muchas gracias a todos por participar y feliz noche. Feliz noche, muchísimas gracias a todos.